Piotr, buenos días. Hola, Me alegra verte. Me alegra que estés sonriendo después de tu primera ronda en el Campeonato Mundial y te diré de inmediato que me impresiona que sepas mantener la boca cerrada. muchas gracias. Ya te pregunté cuando nos vimos, ¿cuándo vas a participar en el Campeonato Mundial? Bueno, me diste a entender que había muchas posibilidades, pero no le dijiste al tío Andrzej que era ya ahora. Sabes que era muy fácil mantener la boca cerrada en aquel entonces porque aún no sabía nada. Recibimos información del equipo unos días antes del viaje, por lo que en realidad pasamos 3 días sin parar, trabajando solo en los documentos para tener todo listo Mm, y concertar pruebas en el último momento, por lo que también hay que esperar bastante tiempo para obtener los resultados. Relativamente mucho tiempo y de alguna manera logramos juntar todo y viajar a Misano. ok, porque desde mi perspectiva parecía como si fuera, ya sabes, un plan perfectamente organizado. Porque tuviste pruebas en Moto 2, ya con el motor Triumph, ¿verdad? En Barcelona. ¿Con qué equipo fue eso? Eso fue con Stop and Go, pero esas pruebas eran más bien una preparación por si en algún momento tuviera que reemplazar a algún piloto durante esta temporada. Ok, porque desde mi perspectiva parecía un plan bien tramado, en plan, vale, aquí vamos, hago esto, aquí supuestamente estamos probando, pero en realidad ya estamos preparados para algo. Pero no, simplemente fue algo espontáneo, una acción así, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué documentos tuviste que preparar? Sí, porque sabes, para todos nosotros esto es algo completamente nuevo, que podamos hablar con alguien que realmente está dentro de todo eso. Así que dime simplemente qué tipo de documentos eran más o menos. Es decir, había que preparar una licencia, como una licencia internacional completa para competir en el campeonato mundial, no solo para un evento único que se Ujú. organizó bastante rápido, sino que había que hacer una para toda la temporada, para que pudiera participar en más carreras. Además de eso, mira, ahora hay una aplicación en el teléfono a la que, bueno, tienes que enviarme un escaneo del pasaporte y también un PDF con la confirmación de un test negativo de COVID. Tiene que ser un test específico y no puede haberse realizado más de 48 horas antes de la llegada al circuito. Así que hubo muchas cosas nuevas para nosotros. Además, todavía teníamos que acordar los tokens con el equipo, así que no es que fueran cosas difíciles, pero si hubiéramos tenido una semana o dos, habría sido bastante sencillo, pero teniendo solo 2 o 3 días, realmente tuvimos que hacer un gran esfuerzo. Bueno, vale. ¿Y qué sentiste en el momento en que recibiste la información de, escucha, hay un lugar, puedes intentarlo? Vas a Misano, donde nunca habías estado. ¿Fue más felicidad, alegría, euforia o más bien palpitaciones? Sin duda hubo mucha alegría de que algún equipo apreciara nuestro trabajo durante estos últimos años, así que me enteré de que ya me habían estado observando desde hacía algún tiempo, desde hace varios meses, pero principalmente había algunas dudas sobre si realmente debía ir ahora a Misano o esperar hasta Barcelona. ¿Conoces Barcelona? Sí, y justamente sin conocer la moto que tiene un chasis diferente, sin conocer el circuito, y Misano es además uno de los circuitos más difíciles de todo el calendario, como me dijeron muchos pilotos con los que ya tengo relación en la pista, pero decidimos que sería una buena prueba y en realidad no tomé esa carrera como un fin de semana de competición, sino más bien como una preparación para Barcelona. No cuento con que el resultado sea significativamente mejor, pero Ujú. definitivamente podremos comenzar a trabajar en la moto desde la primera sesión de entrenamientos y no desde la tercera realmente. Así que además otros pilotos también estarán allí por primera vez esta temporada y no por segunda semana consecutiva. Mm, Así que creo que las posibilidades serán un poco más iguales ahora. Por supuesto, este será solo mi segundo fin de semana, así que no espero nada espectacular, pero lo daré todo y creo que podemos trabajar bien con el equipo desde el principio y conocernos aún mejor entre nosotros y a la moto. Bien, ahora pasaremos a hablar de la moto. Me gustaría saber cuáles fueron tus impresiones cuando llegaste a Misano. Porque sé que vives en España. De hecho, invitamos a todos a ver la entrevista contigo, porque ahora no vamos a entrar en detalles sobre tu historia, tu vida en España, los entrenamientos y demás. Así que remitimos a la gente, pondremos un enlace a la entrevista que ya hicimos.
¿Conoces a esas personas? ¿Te encuentras con esas personas en diferentes entrenamientos? ¿A aquellos que compiten regularmente en los campeonatos del mundo? Te mueves en ese mundillo, pero era la primera vez que tenías un pase. Entraste al paddock como un piloto de pleno derecho y de repente todos ellos están ahí. ¿Qué sensación fue esa? Quiero decir, ya he estado varias veces en el paddock del Campeonato del Mundo. Una vez el jueves en Aragón, creo que fue en 2018, y una vez el año pasado en Barcelona, el viernes, así que más o menos sabía cómo era el paddock. Lo que me sorprendió fue que, claro, no había nadie. Todos estaban en los boxes trabajando, así que todo el paddock estaba vacío. Parecía que había como máximo 50, quizás 100 personas. Así que fue muy extraño, pero creo que para mí fue bueno porque no sentí ninguna presión adicional. Se veía muy parecido a los campeonatos de Europa. Obviamente había muchos más de estos camiones y está claro que el presupuesto también era significativamente mayor. Y el paddock en sí es el doble de grande. Además hay cajas separadas que trae la inferior, porque hay tantos equipos que tienen que traer cajas adicionales. O más bien tiendas de campaña se podría decir, pero ya lo he visto con mis propios ojos. No estaban bajo ninguna presión particular. De hecho, este paddock, como dije, estaba más tranquilo de lo habitual que en años anteriores, pero ya conocía a algunas personas allí y realmente me sentí bien allí. Me sentía preparado que realmente podía estar allí, así que no había ningún estrés. Quizás había un poco de nervios, pero era más emoción que miedo. Vale, la gente seguramente tiene curiosidad, ¿es así? No vamos a entrar en detalles. ¿Recibiste propuestas? ¿O al recibir una propuesta así todavía tienes que pagar por participar en ese equipo porque tienes tus propios patrocinadores? ¿O es que el equipo simplemente te invita? Escucha, tenemos un lugar, vas, nosotros cubrimos todo. Sí, hay que pagar por ello, pero obviamente es mucho más fácil conseguir patrocinadores durante el campeonato mundial, por lo que solo pagas una parte mucho menor de los costes. El lado positivo es que es un ensamblaje de fábrica, por lo que no tengo que pagar más por el material real, solo tengo que pagar los costos de producción en sí. Así que todo les sale un poco más barato. Como digo, precisamente los patrocinadores adicionales, que son más fáciles de encontrar que en el Campeonato de Europa. Y por supuesto, quería aprovechar para agradecer a la empresa Opic, que está desde el principio, y a Wojcik, Grzegorz Wojcik del Wojcik Racing Team, por su ayuda en esto. La reacción fue rápida, ¿verdad? Sí, la reacción fue rápida y realmente estoy muy agradecido por ello. No solo por el apoyo financiero en sí, sino también porque tuvieron que esforzarse un poco más para organizarlo todo tan rápido. Genial. También agradecemos en nombre de todos los aficionados. La propia moto, bueno, no hay que ocultarlo si miras los rankings de los pilotos. Pues es Kalex, por ahí aparece Speed Up, Kalex. Por ahí tenemos a MV Agusta. Bueno, NTS probablemente no es la moto más competitiva, pero como estamos hablando, se trata de aprender en general. Las pruebas que hiciste en Barcelona, ¿en qué chasis las hiciste? ¿Fue en un Kalex o en un Speed Up? Fue en un Kalex, pero en realidad NTS quizá no sea uno de los chasis principales, aunque creo que ahora esas 2 o 3 décimas realmente no marcan una gran diferencia, y el equipo me da muy buenas oportunidades para aprender y apoyo. Entonces, para que quede claro, se trata más o menos del mismo corredor que ya ha corrido en el Campeonato Mundial, es decir, 2 segundos y medio. Quiero decir, no lo sé exactamente, pero sospecho que será menos de medio segundo. Bueno, sospecho que más bien unas 2 o 3 décimas partes. La Kalex es definitivamente lo que siempre tuvo con el motor Honda, que era simplemente más fácil de configurar, y de hecho en cada fase de la curva, en ninguna de ellas era increíble, pero no tenía puntos débiles. Bueno. Por lo que han visto, ¿no? Ahora es similar con los motores Triumph, pero como NTS o RW Racing es un equipo de fábrica, también podemos desarrollar esta moto y además contamos con el apoyo de Callaba, que también nos ayuda en el desarrollo de la moto, así que no solo podemos trabajar en el chasis, sino también mejorar la suspensión según nuestras necesidades. Bueno, no sabía que la suspensión la proporciona Callaba, así que supongo que no es muy buena. No parecen aparecer mucho en los equipos, a menos que me equivoque. No. Es interesante que estén involucrados en Moto 2 porque teóricamente o vas a fondo o ¿cómo calificas la suspensión? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? Al principio no esperaba mucho, pero tengo que admitir que realmente fue muy agradable de conducir.
Sin duda, está claro que no lo probé en el mismo chasis que el Öhlins, pero funcionó muy bien cuando la moto estaba inestable. Esta suspensión realmente era fácil de controlar y se podía percibir bien el momento en que había que hacer algo para simplemente volver a la estabilidad. Vale, o sea, eso suena mucho mejor de lo que uno podría suponer. Porque ya sabes, cuando miras una simple hoja de resultados y ves que esos NTS están abajo, no ves esa otra cara. Es decir, las posibilidades que tienes, porque en el Calex realmente no tendrías mucho que decir. Sí, en Calex creo que harían algo solo si 2 o 3 pilotos del top 5 dijeran algo. Pero como hay tantos pilotos compitiendo y tienen resultados tan buenos, creo que incluso si Luca Marini mencionara algún tema, no realmente no harían mucho al respecto. Vale, el propio circuito de Misano justo menciona ciertas inestabilidades. Se podía ver que ahí había un poco de rodeo. Cuando yo miraba, porque sé que hay un nuevo asfalto y hay irregularidades. Es un fenómeno curioso que hayan puesto un nuevo asfalto y aún así tenga irregularidades, pero esa curva en la que se entra prácticamente a fondo, esa a la derecha, no recuerdo cuál es. Cuando yo miraba la retransmisión pensaba, madre mía, pobre Piotrek. No conoces el circuito, tienes una moto nueva y ahí no hay opción, porque ahí puedes ganar mucho o también perder muchísimo, ¿no? Sí, por suerte, es una curva bastante difícil y no se trata solo de la velocidad, sino de todo lo que implica, es decir, un retraso mínimo en la reacción o una reacción demasiado temprana. Al inclinar la moto hace que la trazada ya sea significativamente diferente. Y en una curva que tiene así, bueno, está claro, si estás a medio metro de los bordes exteriores en una curva de 180 grados, no cambia demasiado. Si la curva tiene 15 o 20 grados, la diferencia es enorme, porque toda la salida se nos cierra muchísimo, y eso fue realmente lo más difícil. Sin embargo, todavía está un poco irregular y realmente hay que cargar mucho el peso en la parte delantera, porque si no, el coche tiende a irse, lo cual no es la sensación más agradable a esa velocidad. ¿Cuál es la velocidad en medio de esa curva? Alrededor de unos 250 kilómetros por hora aproximadamente. Eso es de hombres, Piotr. Sí, y ya en la carrera realmente mejoré esa curva. Se podía tomar bastante bien. Todavía perdía un poco con la cabeza de carrera, pero los pilotos que tenía delante ya no se me escapaban, de lo cual estoy satisfecho. Me dio muchísima pena que no tuvieras una cámara instalada en la moto, ¿verdad que sí? No, no se podía montar. Exacto, porque no sé cuáles son las reglas de Dorna, así que no sé qué pilotos tienen cámaras, qué pilotos tienen onboard. Son cámaras que entonces pertenecen a Dorna y solo Dorna tiene acceso a ese material. Y lo que también es interesante, si alguien no tiene instalada esa cámara, debe llevar un pequeño lastre adicional que pesa unas cuantas decenas de gramos. Qué bien. De verdad me dio mucha pena que no hubiera esa cámara. Porque seamos sinceros, sabíamos que ibas a ir atrás, que ibas a observar a todos y aprender, así que yo simplemente en esas primeras curvas miraba si no te quedabas atrás. Y por lo que vi, al principio de la carrera fuiste capaz de mantenerte un poco con ese grupo. Sí, pero eso fue más en la primera vuelta, donde de hecho los equipos van un poco más despacio, pero incluso ya en la segunda mitad de la carrera, que de por sí fue muy corta, ya no perdía un poco más de 3 segundos, ¿no? Sino un poco menos de 3 segundos con respecto al primer corredor, así que estoy satisfecho de que durante todo el tiempo fuimos progresando de sesión en sesión y realmente es un circuito muy, muy difícil. Exactamente, y las condiciones eran extremas. Como te escribí el domingo, no tuve la oportunidad de ver la carrera porque yo mismo estaba en una carrera. Mira qué bonito moretón tengo. Precioso. Genial. Te voy a contar esa historia. En general terminó así. Gané la carrera. También para ti, Piotr. Solo que después resultó que no sabía del todo que ya había terminado, porque hubo un pequeño malentendido con la bandera y el señor Dubel decidió que iba a seguir un poco por mi línea. En el momento en que yo pensaba que estaba dando la última vuelta, luego te enviaré el video. También es interesante. Y O sea que el moretón fue ya después de la meta, entiendo. el moretón fue después de la meta. Así que la victoria en la segunda carrera fue mía, pero bueno, el golpe también fue gracioso. De todos modos, recién el lunes vi esa carrera y simplemente no lo podía creer porque no lo voy a negar. Primero vi MotoGP y ahí todo estuvo genial, buen clima. De repente veo Moto2 y ¿qué está pasando? Moto 3 igual, un clima hermoso, Sí. sin problema. Y no solo es tu primera vez en el campeonato mundial, sino que además estás en una moto que no conoces.
No solo es que estés en un circuito que no conoces, que es muy difícil y uno de los más complicados, sino que además en medio de la carrera llueve, deja de llover, llueve, deja de llover. Sí, justamente todos los pilotos decían que los circuitos más difíciles son Silverstone, Misano y Phillip Island, y no saben exactamente cuál es el más difícil, pero Misano sin duda es una de las pistas más difíciles del calendario. Y no, lo siento, este es el segundo más difícil. Está luchando por el segundo puesto, sin lugar a dudas, Texas lo es. Y, bueno, sí, también un gran campo de patatas. Pero en primer lugar, Bali tiene una ventaja muy, muy grande. Bueno, está bien, pero ¿qué es lo que influye en eso? El trazado, las irregularidades o el clima impredecible. Aunque en Misano el clima debería ser predecible, sí. En realidad se debe más al trazado y a las irregularidades. Es un circuito bastante específico porque las curvas parecen diferentes en la entrada que en la salida e incluso configuraciones tan simples como, por ejemplo, una curva de 180 grados donde se sabe que solo hay frenada, inclinación y aceleración. También tienen sus trucos, por así decirlo, para pasar más rápido. Y en general también hay muchas curvas complicadas allí. Si cometes un error en una, normalmente te arrastra a cometerlo en otras curvas. Pero además, esas irregularidades no ayudan en nada, porque si frenamos un poco más tarde y queremos, por ejemplo, frenar un poco más fuerte a mitad de la inclinación, en vez de simplemente poner la moto un poco más de lado y perder algo de velocidad, allí todo el tren trasero empieza a saltar y nos saca de la trazada precisamente por esas irregularidades. ¿Y entonces? Por suerte ya conocía el circuito más o menos, las curvas, sabía lo que me esperaba, así que aprenderme solo la secuencia me llevó muy poco tiempo, pero aprenderse bien este circuito es realmente difícil. Tengo esa duda, me pregunto si el COVID influyó en eso o no. ¿Qué tipo de apoyo tienes allí por parte de los demás pilotos? Porque sabemos que, bueno, en la punta supongo que tal vez no haya amistad, pero seguro que conoces a algunos de esos pilotos y, en teoría, parecería que podrías contar con su apoyo. ¿Algún consejo? No sé, ¿acceso a la telemetría? No sé qué acceso tienes, pero en este momento, con el COVID, no puedes ir a algún box y tocar la puerta. Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo debería tomar esa curva? O sea, teóricamente se puede porque Iger Laguna ayudó mucho durante mucho tiempo, vino el viernes, hablamos el jueves, incluso antes de salir a la pista, antes de salir simplemente para dar una vuelta a pie, ¿no? Y luego el viernes, después de la primera sesión, también revisó con nosotros los datos del tacómetro y nos dijo en qué debíamos concentrarnos más. Y sí, realmente me ayudó mucho con eso porque hay muchas cosas en Misano, pero justamente hablamos sobre en qué enfocarse más y qué mejorar en general. Así que, sin duda, eso me dio un impulso adicional para entender más rápido la teoría de la moto. Vale, ¿a quién tienes en el equipo como compañero? ¿Quién está ahí contigo? Bob Schneider. ¿Y el holandés? ¿Y cómo lo conociste antes o lo conociste recién ahora? Lo conozco de vista. A veces viene a Valencia para los entrenamientos invernales. Una vez cada pocos días, cada 2 días, una vez, 2 veces al mes. Y lo vi una vez en la pista conduciendo una supermoto, pero no hablamos. Bien, ¿ahora has establecido algún tipo de relación? ¿Algo ayudó? ¿Puedes utilizar sus datos? Sí. Utilizamos datos de Bobo, de datos, porque establecimos algún tipo de relación. Creo que bastante buena, pero tampoco nada especial. Jeje, bueno, ya se sabe, competencia. Me alegra mucho. Sí, la primera persona a la que quieres vencer es a tu compañero de equipo. Claro, va en la misma moto, ¿no? Exactamente. No sé si eres consciente. Los comentaristas hablaron muy bien de ti durante los entrenamientos. Seguro que se reían un poco. Dijeron que eres una persona muy inteligente y equilibrada, que habla una sorprendente cantidad de idiomas. O sea, ya no solo te ha anotado el equipo, sino que parece que todo el mundo, Dorna, los comentaristas y todos los demás también se han dado cuenta. ¿Alguien ha hablado contigo? Se interesan porque, ya sabes, eres el representante de otro país en el equipo, ¿verdad? Sí. No he hablado con muchas personas. Hablé un rato con el fotógrafo. También hablé con un comentarista que también comenta las carreras del campeonato europeo, al que ya había conocido antes, pero aparte de eso, no mucha gente. Bueno. Pienso que ya tuvieron suficiente trabajo allí. Bueno, sí. Bueno, eso es bueno. Gracias a eso, en mi opinión, no se genera presión.
Yo espero que todos aquí en Polonia estemos de acuerdo en que no hay que generar presión, porque cuanto más relajada está la mente, más rápido se va. Sí, claro. Así que muchas gracias. Cuento con otro exitoso entrenamiento de carrera en Barcelona y todos cruzamos los dedos para que esto siga adelante, por supuesto. Porque ese chico está lesionado, ¿verdad? Entiendo. ¿A quién estás reemplazando? No está lesionado, solo tiene una enfermedad desconocida. Saben que tuvo algún tipo de problema hace unos meses, no saben qué fue, y tiene un problema con el transporte de oxígeno en la sangre, así que se cansa muy rápido y le toma mucho tiempo recuperarse. Antes, por ejemplo, necesitaba 2 o 3 horas para descansar. Ahora le toma 2 o 3 días. Vale, bueno, entonces cruzamos los dedos para que el chico esté sano y al mismo tiempo cruzamos los dedos para que tu progreso siga creciendo, para que puedas hacer la mayor cantidad posible de entrenamientos este año y entonces también cruzaremos los dedos por la próxima temporada. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Espero que también podamos hablar después de Barcelona. Yo también lo espero. Bueno, te deseo una buena noche, Piotr. Nos vemos. Te veré por televisión y hablaremos después de la carrera. Hola. Bueno, adiós.